Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues empezamos con estas meditaciones desde la semana pasada ya para este año y vamos a ir siguiendo el orden de la lectura bíblica del año. Vamos a ir a través de todas las semanas utilizando algunos de los textos que estamos leyendo, los que estamos siguiendo la lectura bíblica en la iglesia. Así es que los seguimos invitando a que se unan todavía este enero. Anímense para que leamos juntos la Biblia este año. Y hay una parte del Génesis que siempre me llama mucho la atención, que creo que es muy una parte donde se ilustra muy bien la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, y es el texto que está en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Génesis capítulo 32, del 22 al 31. El título de la meditación esta noche es La paradoja de la derrota. Y vamos a hablar acerca de Jacob en este pasaje. Dice así, Génesis 32, 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué me preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Esta es la palabra del Señor. Esta palabra tan interesante, en donde vemos que Jacob está por encontrarse con su hermano Esaú, hace pasar a sus hijos, a su familia, este río Jaboc, que es uno de los afluentes del río Jordán, y se queda solo en ese lado del río, se queda solo y pasa la noche, y viene este ser tan especial, este ser que es un hombre, descrito como un hombre, y al mismo tiempo percibimos que no es un hombre común, pero que es un hombre Dios, es el Dios hombre que lucha con Jacob. Esta persona, este personaje tan interesante que lucha con Jacob hasta el amanecer. Y los comentaristas dicen que este texto nos debe recordar cómo Dios, para relacionarse con nosotros, que estamos caídos, que somos pecadores, tiene que condescender, tiene que dejar su gloria para presentarse delante de nosotros y que lo podamos conocer. Y entendemos eso en el Evangelio, ¿no? Que Jesucristo ha dejado, como lo explica Pablo en Filipenses capítulo 2, su gloria, el ser como Dios y tomar forma humana, y haciéndose como un siervo, tiene que sujetarse a las cosas de este mundo, a la naturaleza humana. Pero aquí está este Dios hombre luchando con Jacob durante toda la noche. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que cuando este hombre, dice en el versículo 25, se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera. Y realmente es algo muy paradójico, ¿no? Que este hombre no puede vencer a Jacob, pero sí puede. No puede vencer a Jacob, pero tiene el poder para tocarlo solamente y hacer que Jacob lo suelte. Y también me llama la atención que Jacob está luchando con este hombre, pero Jacob sabe que no es un hombre común. Jacob sabe que es un ser celestial, porque le pide Jacob y le dice a Jacob: «No te voy a soltar hasta que tú me bendigas». Entonces Jacob sabía que este era un personaje enviado de Dios. Sabía Jacob que este hombre era alguien especial, alguien mayor que él, que finalmente
le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces, algo que los expertos hablan de este texto es cómo la gracia de Dios se ve en esta condescendencia, cómo Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros de una manera personal. Trata conmigo, trata con Lisette de una manera, con Mariana de otra manera, con Leonor de otra manera, con Aldair de otra manera, con Rodrigo de otra manera, con mis hijos de una manera, con la gente de la iglesia de otra manera. Cuando Dios elige a alguien como eligió a Jacob, tenemos que entender que Dios empieza a tratar con nosotros de maneras muy especiales. Tenemos un marcaje personal de Dios. Y Él sabe lo que necesitamos y eso es lo que nos permite experimentar en la vida. Jacob necesitaba reconocer que aunque él había sido capaz de hacer muchas cosas, de salirse con la suya, robándole la primogenitura a su hermano, que había salido victorioso de las trampas de su suegro Labán, es decir, él era un hombre que tenía mucha confianza en sí mismo. Y sin embargo, tiene que llegar este momento en el que sea derrotado por Dios. Fíjense una cosa que interesante. Jacob es derrotado finalmente. Como testimonio de que fue derrotado, va rengueando. No pudo prevalecer, él no podía dominar a ese hombre Dios que estaba ahí. Más bien ese hombre Dios estaba queriendo revelarse a Jacob. Y para eso condesciende con Jacob, lucha con Jacob. Y así también el Señor lucha con nosotros, se opone a nuestro pecado, se opone a nuestra desobediencia, se opone a lo que nosotros queremos y que nos puede destruir. Y eso es fabuloso, que nuestro Dios está vivo y se nos opone y lucha con nosotros y nos confronta y nos lleva a pasar tiempos difíciles, tiempos de soledad o tiempos de lucha o tiempos de confrontación o tiempos en los que nos sentimos lejos de Dios o sentimos que Él nos escucha, pero Él está trabajando por su gracia, por su amor en la vida de cada uno de nosotros, así como decidió trabajar en la vida de Jacob, quien finalmente fue derrotado en un sentido, pero al ser derrotado, realmente Jacob es victorioso porque entonces la salvación que Dios había provisto para Jacob es evidente. Jacob sabe que debe confiar en el Señor, sabe que ya no debe estar pensando que todo depende de él, de salirse con la suya, de luchar con todo el mundo, sino ahora sabe que Dios le quiere bendecir, que Dios lo ama, que Dios va a cuidar de él y lleva como testimonio esa marca en su cuerpo de ir cojeando. Y realmente el Evangelio es así cuando venimos a Jesucristo. Es una derrota. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que estamos perdidos, que somos miserables espirituales. Y así, rindiéndonos delante de Cristo, siendo derrotados de alguna manera, es cuando somos victoriosos. Son las palabras que dice Jesús: el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida la hallará. Entonces hay una paradoja cristiana de que cuando venimos a Dios, Dios trata con nosotros, nos derrota, nos domina, ejerce su soberanía sobre nosotros y nos sometemos a su señorío. Y luego nos damos cuenta que en esa aparente derrota realmente hemos encontrado la victoria sobre el pecado, hemos encontrado la victoria sobre nuestra maldad, sobre un destino sin Dios, sobre una eternidad sin Dios, y ahora empezamos una nueva vida. Así Jacob empezó una nueva vida, pero llevaba las marcas de su encuentro con Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿llevas las marcas de tu encuentro con Dios? ¿Encontrarte con Jesucristo te ha marcado? ¿Te ha dejado lastimado, herido? ¿Hay algo que falta en tu vida? ¿Hay algo que está roto en tu vida? ¿Hay algo que Dios ha destrozado para salvarte? Si hay algo así, si hay algo que está roto, destrozado en tu vida, está fabuloso, porque aparentemente has perdido algo, pero en realidad has ganado todo, porque has ganado a Cristo. Así Jacob se encontró con el Señor lo derrotó, el Señor le cambió el nombre, el Señor trabajó en su vida y Jacob fue transformado. Así nos pasa cuando venimos a Jesús. Somos cambiados, somos transformados, nos rendimos a Él
Y en esta derrota encontramos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y encontramos una vida nueva. Así es que pensemos en esto mientras oramos en este nuevo año.